La clase anterior habíamos empezado lo que es la unidad número 1, la vinculación que tiene la defensa de la competencia con el... Hay alguien que tiene micrófono prendido, me parece que es Melissa. A ver, yo voy a tratar de... No, yo no puedo silenciarlo, ¿verdad? No, ahí está. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa. Porque como no tengo el... No soy administrador, no puedo silenciarlos. Decía que en la clase anterior habíamos analizado la vinculación entre la defensa de la competencia y el derecho del consumidor. Y esperen que estoy viendo quién tiene el micrófono prendido. Me parece que es Analía. Fíjense, por favor, así no se acopla. María José también. A Analía no la puedo silenciar, no sé por qué. No me permite. Y a María José tampoco. Al resto sí he podido. Ahí está. Bueno, entonces, vamos rápido, tenemos 35 minutos. En la clase anterior analizábamos la vinculación entre la defensa de la competencia, el derecho del consumidor y la lealtad comercial. Decíamos en la clase anterior que lo que es la protección del mercado tiene una trilogía normativa, un trípode normativo. Ley de defensa de la competencia, ley de lealtad comercial, que incluye competencia desleal, y ley de defensa del consumidor. Hemos analizado cómo se da normativa y jurisprudencialmente esa vinculación. Hoy simplemente me gustaría, ya que tenemos poco tiempo, comentarles cómo surge, cuáles son los sistemas imperantes en el mundo de defensa de la competencia. Reiteremos, trípode normativo, defensa del consumidor, o ley de derechos de los consumidores, o de protección de los consumidores, número 1. Número 2, defensa de la libre competencia. Número 3, lealtad comercial. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la ley de defensa de la libre competencia, o ley antitrust. Nada más que eso, defensa de la competencia. Recuerden ustedes que defensa de la competencia lo que perseguía era la protección del mercado, del correcto funcionamiento del mercado, para que a partir de ello todos sus agentes se vean beneficiados, especialmente los consumidores, pero de modo indirecto. Lo que persigue la defensa de la competencia, entonces, es la protección del funcionamiento del mercado, del adecuado funcionamiento del mercado. ¿Cómo nace? Hoy vamos a ver un poquitito los antecedentes internacionales y cómo funciona en el derecho comparado. ¿Sí? Y ustedes me van preguntando. Insisto, solo defensa de la libre competencia veremos hoy. No lealtad comercial, no competencia desleal. Eso lo dejamos para las próximas clases. La defensa de la libre competencia tiene fecha específica de inicio en el año 1890 en Estados Unidos. La defensa de la competencia, a diferencia del derecho del consumidor, tiene una fecha exacta de nacimiento, que es con la sanción en Estados Unidos de la Sherman Act, o Ley Sherman. Sherman era el senador que la propuso, por eso se llama Ley Sherman, como acá algunas leyes las llamamos por el nombre de su propulsor. En ese caso, Sherman fue el senador que propuso una ley que lo que buscaba era la sanción de los monopolios de los más importantes mercados de esa época. Tengan ustedes, estamos hablando del año 1890 en Estados Unidos, los dos principales mercados de Estados Unidos eran el transporte y la energía. ¿Cuál será el transporte más importante que había en 1890? ¿Y cuál era el medio de energía más importante que había en 1890? Si alguien quiere responder, si no, lo contesto yo. El ferrocarril y el de combustión, primero creo que era por carbón y después a vapor.
Brillante, excelente, Ezequiel, un genio. Muchísimas gracias por el aporte, efectivamente. El petróleo, básicamente. Y bueno, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Carol. Los dos mercados más importantes eran el de transporte, que era el ferrocarril, y el de energía, que era el petróleo. Esos dos mercados, transporte y energía, lo dominaba en Estados Unidos una familia que era la familia Rockefeller, que seguramente todos han escuchado nombrar porque siguen siendo una importante familia norteamericana hasta el día de hoy. Los Rockefeller eran los dueños, ya vamos a ver cómo, de los ferrocarriles, o estaban a punto de tener el monopolio de los ferrocarriles, y estaban a punto de tener el monopolio del petróleo en Estados Unidos. Este senador Sherman decide que no era conveniente que una sola familia tenga el monopolio de los ferrocarriles y el monopolio del petróleo, puesto que consideraba que difícilmente un país como Estados Unidos en esa época podía crecer si no era teniendo estos dos mercados. Perdón, Lucas, si te puedes silenciar, se te activó el micrófono. Gracias, Lucas, muy amable. Entonces, ¿qué propuso este senador Sherman? Prohibir aquellos negocios que le permitían a la familia Rockefeller tener el monopolio o la posición dominante sobre estos dos mercados. Recuerden ustedes que monopolio es cuando una empresa es la única dueña de un mercado. Posición dominante es cuando una empresa no es la única dueña, pero tiene una cuota parte del mercado tan grande que le permite actuar como si fuera dueña. Monopolio y posición dominante. Monopolio, un solo dueño. EDETS en Tucumán tiene el monopolio de la energía eléctrica, es el único dueño. Posición dominante, cuando una empresa, sin ser la única dueña, tiene un mercado muy grande, una cuota parte del mercado tan grande que es como si fuera un monopolio. Telefonía fija, Telecom en Tucumán, tiene una posición dominante. No es el único dueño, pero es casi el único dueño. Porque la telefonía fija de la competencia es muy reducida. Oligopolio, cuando pocas empresas son las dueñas del mercado. Nafta, son 3 o 4 dueños. Supermercados, 3 o 4, 5, en ese caso 6 dueños del mercado. Bien, lo que le preocupaba a este senador era que la familia Rockefeller pudiera tener el monopolio o la posición dominante en estos dos mercados. Entonces decidió presentar un proyecto que se hizo ley por unanimidad, con una sola abstención en el Congreso de los Estados Unidos, de una norma que disponía la ilegalidad de todo contrato de trust que tuviera por fin el monopolio en estos mercados. ¿Qué es un contrato de trust? El contrato de trust no lo vamos a explicar en detalle porque no tendríamos tiempo, pero es algo así como un contrato de fideicomiso, pero en el common law. Nosotros no podemos emplear el tipo contractual trust porque se necesita el modelo que es propio del common law. En el common law existen paralelamente dos sistemas jurídicos y es esa duplicidad de sistemas jurídicos paralelos lo que permite el funcionamiento del trust. Nosotros tenemos un solo, en los modelos codificados como los nuestros, tenemos un solo modelo, un solo sistema. Entonces, pero a los efectos es lo mismo que un fideicomiso. Una persona le transmite a otra persona un patrimonio, se abstrae de las partes y logra evadirse de los acreedores de ambas partes. Funciona muy parecido a un fideicomiso, aunque los fundamentos son distintos. Si quieren, en otra clase lo analizamos. La cuestión es que los Rockefeller, mediante contratos de trust, ustedes cuando piensen eso, piensen que es mediante contratos de fideicomisos, había logrado que toda la industria de los ferrocarriles
y del petróleo esté en manos del principal trust de los Rockefeller. O sea, sería como que estuviera en manos del principal fiduciario de una familia en la Argentina. En ese caso, de Estados Unidos. Entonces, decidió prohibir aquellos trusts, esta ley, que tenían o que podían producir el efecto de conducir a un monopolio. Por eso es que las legislaciones de defensa de la competencia se llaman legislaciones antitrust. Antitrust es sinónimo de antimonopolio o de defensa de la competencia. Es porque originariamente lo que tenían por finalidad era limitar esos trusts que fueron tomados con el tiempo como sinónimo de monopolio. Entonces, cuando decimos legislación antitrust, queremos decir legislación antimonopolio, pero en realidad lo que estamos diciendo es legislación anti este contrato que era utilizado en Estados Unidos para formar el monopolio. Sancionan esta ley en Estados Unidos. Lo que se prohíben son los contratos de trust o formas asociativas de trust, como que aquí, reitero, se prohíban los fideicomisos. Esta era una norma, la norteamericana, la Sherman Act, que tenía una naturaleza penal, era sumamente rigurosa, sumamente inflexible, y lo más importante que quiero que le quede a ustedes es que se sancionaba la estructura per se. Ya luego vamos a profundizar un poquitito. Esto quiere decir que lo que se sancionaba era el tipo contractual. Aquel que realizaba un trust o un contrato semejante con el fin de monopolizar, se sancionaba el trust, se sanciona la empresa, el tipo contractual, el tipo societario. Se trata de una responsabilidad de tipo objetiva. Esto es, lo que prohíbe el sistema norteamericano es que una empresa monopolice. No importa si ha llegado al monopolio con una finalidad o simplemente mediante técnicas comerciales apropiadas, convenientes, porque ofrece el mejor producto o porque tiene el mejor precio. En el sistema norteamericano, la legislación de defensa de la competencia no quiere que haya monopolios. Por eso, en el caso de la legislación norteamericana de defensa de la competencia, lo que se sanciona es la estructura. ¿De dónde viene esto? De que se sancionaba el contrato, el trust. No importa si los Rockefeller habían llegado a obtener, mediante trust, la totalidad de los ferrocarriles por las mejores técnicas comerciales. No importaba. Lo que importaba es que no querían que los Rockefeller, mediante trust, mediante fideicomisos o mediante otras estructuras societarias o contractuales, tuvieran el monopolio. Si llegaron por armas legítimas de comercialización, no importaba. No querían que se realice la estructura societaria o contractual que permite el monopolio. Por ello es que decimos que en el sistema norteamericano lo que se sanciona es la estructura contractual o la estructura societaria. Es decir, se trata de un sistema objetivo. Sanciona objetivamente la estructura que monopoliza. Este es el principio del sistema norteamericano. Luego esto se va a temperar, ya vamos a ver. Pero en un primer estadio, el sistema de legislación de defensa de la competencia norteamericano del año 1890, lo que buscaba era que no existieran contratos de ningún trust o semejantes que bajo ninguna perspectiva permitiera el monopolio de estos mercados relevantes para los Estados Unidos. Como los Rockefeller y otras empresas empezaron a bordear esta primera Sherman Act, utilizando otras estructuras asociativas o contractuales, fundamentalmente los holding, que esa sí es una estructura societaria que es admisible en nuestro país, de hecho hay muchos. En el año 1914, otro senador, Clayton, propuso una ampliación de la Sherman Act
que se conoció como Clayton Act, la ley Clayton, que establecía, entre otras cosas, la ampliación de una serie de contratos que también se prohibían. Entre ellos, los holding, eran los que principalmente se habían empleado los abogados inteligentes de las distintas empresas americanas para evitar caer en la Sherman Act. Act quiere decir, estoy seguro, pero bueno, quiere decir ley. Nosotros a veces traducimos ley como law en inglés, y law es derecho en realidad. La ley en sentido formal, la ley que proviene del Congreso, es Act. Entonces, cuando decimos Sherman Act, estamos diciendo ley Sherman o ley Clayton. Cuando usamos el término law, en realidad lo traducimos como ley, pero es norma, por tanto, sería una mejor traducción derecho. Cuando decimos facultades de leyes, decimos law school es facultad de derecho, no de leyes. Entonces, Act es ley del Congreso, ley formal del Congreso. De esta forma se conforma en Estados Unidos un sistema extremadamente rígido, objetivo, de protección de aquellos mercados que podían ser acaparados mediante estos tipos contractuales. Enfatizo, lo importante es que les quede claro que el sistema norteamericano se sancionaba objetivamente la estructura contractual. Una sociedad llegaba a tener un monopolio, a esa sociedad se la sancionaba. Aun cuando el holding que llevó a que acapare ese mercado había sido, reitero, de las más sanas técnicas de comercialización. En el sistema norteamericano lo que no querían era el monopolio. ¿Qué es lo que pasa en el otro lado del océano Atlántico, en Europa? Unos años más tarde, cuando se crea la Unión Europea con el Tratado de Roma en el año 1958, la Unión Europea ya había algunas legislaciones nacionales contra la defensa de la competencia, entre ellas la legislación alemana, que es la que toma como modelo el Tratado de Roma, decide que así como los Estados Unidos habían perseguido a estos monopolios, la Unión Europea también iba a hacer lo mismo. Recuerden, el Tratado de Roma de 1958 es el primer hito internacional que toma la legislación alemana. Pero, ¿qué hace la legislación europea? No replica la Sherman Act, porque la Unión Europea, por razones políticas, quería crecer como potencia económica, entendía que no había que sancionar la estructura societaria o contractual de monopolio, sino el acto de monopolizar, la conducta que buscaba abusar del monopolio. Entonces configura un sistema de responsabilidad subjetivo, donde no se sanciona la estructura societaria, el solo hecho de tener un monopolio, el solo hecho de haber llegado a una posición dominante, sino el hecho de abusar de esa posición dominante. Se sanciona la conducta negativa que, como consecuencia del monopolio o de la posición dominante, realizaba una empresa. Se sanciona el comportamiento abusivo de la empresa. Y ahí se crea la figura del abuso de posición dominante, que es uno de los institutos que está en nuestra legislación, con lo cual ya vamos anticipando que nuestra legislación sigue el sistema europeo subjetivo. Entonces, la principal característica del sistema europeo era que se sancionaba aquellos abusos, enunciaba, ya vamos a ver, no creo que en la clase de hoy, pero ya vamos a ver, conductas que eran consideradas abusivas. O sea que en el sistema europeo, para que sea sancionada una empresa, debía realizar dos cosas. Primero, tener un monopolio o una posición dominante. Y luego, además, abusar de ese monopolio o de esa posición dominante. ¿Cómo? Mediante una serie de conductas que estaban tipificadas en la norma. Por ejemplo, imponer precios.
Entonces, lo que hace la legislación europea, esto les va a quedar en el PowerPoint, que cuando terminemos la clase vamos a subir al aula virtual. Lo que hace la legislación europea es enunciar conductas que constituían abusos de la posición dominante. Lo que hace el sistema norteamericano es sancionar a la estructura que conforma el monopolio o la posición dominante. Por eso, reitero, el sistema norteamericano es de tipo objetivo, donde se sancionan las estructuras, y el sistema europeo es de tipo subjetivo, donde se sanciona el comportamiento abusivo de una estructura monopólica. En Europa, en el sistema europeo, si existe monopolio, no se sanciona. Si existe posición dominante, no se sanciona. Solo se sanciona aquellas conductas abusivas de ese monopolio o de esa posición dominante. ¿Cuáles pueden ser esas conductas abusivas? Muchas, lo vamos a ver a lo largo de la materia. Por ahora, solo quiero que les quede claro que en el sistema norteamericano lo que se sanciona son las estructuras, objetivamente. En el sistema europeo lo que se sanciona es el comportamiento abusivo que se realiza de esas estructuras, pero no la estructura. Si usted tiene un monopolio y no se prueba que se comportó abusivamente, no se sancionará ese monopolio. En el sistema norteamericano, si usted tiene un monopolio, se va a sancionar el monopolio. Esto que les estoy diciendo es muy extremo, porque luego la figura se fue atemperando un poco. Solo me interesa que sepan que lo que les estoy planteando es correcto, así se mantuvieron, aunque se atenuó un poquitito. El sistema norteamericano era tan rígido que necesitó de lo que se llaman reglas de razonabilidad para temperarlo un poco. Se aproximó un poquitito al sistema europeo y ya no se sancionaban solamente las estructuras, sino que se sancionaban las estructuras cuando eran muy abusivas. Eso se llamaron, insisto, reglas de razonabilidad, rule of reason, van a encontrar ustedes reglas de razonabilidad en los textos. Y esta extrema objetividad del sistema norteamericano se fue atemperando un poco. Pero eso no importa. Sigue siendo un sistema objetivo de estructuras y el sistema europeo sigue siendo un sistema subjetivo de comportamientos. Eso es lo que me interesa que les quede claro. Con el tiempo, vuelvo a decir, estos dos sistemas se fueron aproximando. Pero por ahora, lo que quiero que les quede claro es que se trataban de sistemas más rígido, el sistema norteamericano, más flexible, el sistema europeo. Donde se sancionaban estructuras, donde se sancionan comportamientos respectivamente. El sistema norteamericano con una fuerte arista penal, el sistema europeo exclusivamente civil. Es decir, en el sistema norteamericano puede llegar a ir preso aquella persona que incumple con el Sherman Act. En el sistema europeo de ninguna manera eso puede acaecer. Es un sistema puramente civil, se sanciona económicamente. Nuestro país, tuvo distintas leyes de defensa de la competencia, no se las voy a decir para no aburrirlos, pero va a quedar en el PowerPoint que subimos ahora. Las dos primeras leyes de defensa de la competencia, no lo copien, en el PowerPoint, son las leyes 11.210 y 12.906. Estamos hablando de los años 1923 y 1946. Estas dos primeras leyes eran leyes de tipo norteamericano. Sancionaban estructuras y eran penales, eran de tipo objetivo. Fracasaron rotundamente. Por eso, en el año 1980, nuestro país decidió cambiar el sistema al sistema europeo. Sancionó una ley que era la 22.262, que luego se modificó en el año 99 por la ley 25.156, y que acaba de ser modificado hace 3 años, en el año 2018, por la ley 27.442, que es la que está actualmente vigente. Esta ley 27.442, al igual que las dos anteriores, son normas que siguen el sistema europeo. Es decir, no se sanciona la estructura, no se sanciona el contrato,
no se sanciona a la empresa, se sanciona el comportamiento abusivo. Por ello, ustedes verán que uno de los 3 institutos que tiene la ley 27442 precisamente es el abuso de posición dominante, que es la figura típicamente europea que vamos a ver en una de las clases posteriores. ¿Sí? Entonces, en definitiva, en nuestro país empezamos, y esto es lo único que quiero que les quede claro, empezamos con algunas leyes que se intentaron replicar el sistema, el duro, el rígido, el objetivo sistema norteamericano, pero que no tuvieron éxito. Y que terminó aplicándose, terminó modificándose el sistema argentino y encarrilándose de modo semejante al modelo europeo, con lo que desde el año 1980 estamos en un sistema subjetivo de defensa de la competencia. Y la actual norma, que es la 27442, sigue esa lógica, con alguna excepción que vamos a ver en ese marco de aproximación que les decía, que el sistema europeo hizo algunas concesiones y se hizo un poco más riguroso, y el sistema norteamericano se flexibilizó un poco. Bueno, una de esas pautas de aproximación la tenemos en nuestro sistema en el artículo 2, lo vamos a ver más adelante. Pero es la excepción. El principio es que nuestro sistema sigue un modelo de tinte subjetivo, donde se sanciona el abuso de la posición dominante y no la posición dominante per se. ¿Esto quedó claro? Sí, profesor. ¿Preguntas? Sí, doctor. Si se corta, volvemos. No, Sí. recién me apareció un cartel diciendo que Zoom regala más tiempo, así que no se corta los 40 minutos, pero no sé en qué momento se corta. No creo que sea ilimitado, pero tenemos más de 40 minutos. Ah, bueno. Seguimos entonces hasta que se corte. Y seguimos hasta que se corte o hasta... Bueno, si se corta, nos despedimos anticipadamente. De nuevo, disculpas por las... Ahí está Luciana, no lo había visto a Luciana. Hola, Lu. Ahí está Luciana. No lo había visto a ¿Cómo Luciana. están? Disculpen la demora. No, por favor, de todos modos no te perdiste nada porque empezamos tarde, no nos podíamos conectar, y bueno, Mariana, gracias a Mariana nos pudimos conectar, así que... Estaba al tanto, Luciana, porque estábamos preocupados porque no... Ah, bien, pensaban que me había muerto. Bien. Bueno, entonces si Sí, se nos corta... asustamos porque no sabíamos nada. Bueno, no, quédense tranquilos, que yerba mala nunca muere. Así que no va a morir. Bueno, no, entonces, nada, lo que les decía era, estos son los grandes, si se corta, se corta. La próxima clase ya tomaremos la previsión para utilizar adecuadamente el sistema de la facultad, y si no, también lo podemos hacer por Google Meet, que tenemos también un sistema rentado, pero como personalmente me resulta más simpático el Zoom, es que utilice Zoom. Si no, podríamos haber hecho por Google Meet, que también está pagado por la facultad. Pero bueno, para la próxima clase lo hacemos mejor. Yo creo que no se va a cortar por las dudas, pero bueno. Ah, bueno, gracias Lu, confiamos en vos. Si no, después te mandamos cosas feas. Retrato, no mentira. Bueno, eso es a grandes rasgos los sistemas. ¿Le quedaron bien en claro cuáles son los sistemas? Sí, No doctor. puede ser Sí, doctor. No puede ser. Es súper complicado. O no me entendiendo. Bueno, no importa. No, sí, confío que me entendí. Bien. Entonces vamos a adentrarnos un poquitito. Esto es a grandes rasgos los puntos. Déjenme que entre a la página para que les vaya señalando. La página al programa, si lo tienen de mano, ustedes verán. Esto es a grandes rasgos la unidad número 2. Recuerden que la unidad 1 solamente vamos a ver, de la unidad número 1, solamente no se exige en el cursado ni el punto 1, ni el punto 2, ni el punto 3, ni el punto 4. Esto está en el aula virtual, en lo que es... Bueno, al tratarse cada unidad vamos poniendo cómo vamos a estudiar cada unidad. La unidad número 1 solamente exigimos el punto 5, que es diálogo con el derecho de la defensa de la competencia, con el derecho del consumidor,
que ha sido la clase anterior y que el PowerPoint está subido y ya vamos a subir la clase también. Respecto de la unidad número 2, lo que nos interesa fundamentalmente es que, este es el punto 1, el punto 2, que entiendan cómo funcionan los grandes sistemas. El sistema norteamericano antitrust, que es el que acabamos de ver, y el sistema de la Unión Europea, que está en el punto 1. Solamente eso. Solamente nos interesa que manejen cómo es el sistema de la Unión Europea, que está en el punto 1, y cómo es el sistema norteamericano antitrust, que está en el punto 2. Solo eso. Por tanto, con los PowerPoint, y esta clase va a ser suficiente para que manejen aquellos que no deseen profundizar la materia, los términos mínimos indispensables. ¿Sí? Respecto al punto 3, que son fundamentalmente la regulación del marco constitucional, lo hemos visto en la clase anterior. Son los artículos 42 y 43. Lo único que no se le va a exigir es la libertad de empresa, que es un tema muy complejo. Así que con esto a mí me gustaría pasar a lo que es la unidad número 3, que son cuáles son las... dejar esbozado cuál es el sistema de prácticas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia, es decir, en la Ley 27442. Insisto, estamos analizando solamente Ley 27442 de Defensa de la Libre Competencia. Yo recién les decía que el sistema de defensa de la competencia argentino sigue un modelo de tipo europeo. El sistema de la 27442 tiene 3 grandes institutos que son los que se sancionan. 3 institutos sustantivos. Número 1, las prácticas prohibidas, también llamados actos anticompetitivos, que están regulados en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27442. Actos anticompetitivos o prácticas restrictivas de la competencia o prácticas anticompetitivas son sinónimos. El primer instituto, artículos 1, 2 y 3. El segundo instituto, este instituto lo vamos a empezar a ver ahora. El segundo instituto es el abuso de posición dominante, al que hacíamos recién referencia, que es tal vez el más importante, el más complejo y el que marca el sistema. Está regulado en los artículos 4 y 5. Y el tercer instituto que se sanciona son las concentraciones y fusiones. Este tercer sistema, concentraciones y fusiones, en parte ustedes lo deberían ver en derecho societario, pero no lo ven en derecho societario porque analizan otras problemáticas. Pero el análisis de este instituto lo vamos a simplemente comprender porque necesitarían tener aprobado derecho societario, y yo no sé si todos los que están acá tienen aprobado derecho societario. Por tanto, este tercer instituto, que es el régimen de las concentraciones y fusiones, no se va a evaluar. Lo vamos a dar en clase, vamos a dar bibliografía para aquel que quiera profundizar, pero no se va a evaluar este tercer instituto de la Ley 27442, que son las concentraciones y fusiones. Por tanto, solo va a ser objeto del cursado los 2 primeros institutos de la Ley 27442. Esto es, insisto, actos anticompetitivos, artículos 1, 2 y 3, y abuso de posición dominante, artículos 5 y 6. En la Ley 27442, luego sigue las concentraciones y fusiones, y luego todo el sistema procedimental y procesal, es decir, autoridad de aplicación y las acciones judiciales, dentro de las cuales está el daño punitivo, que les voy anticipando que esta es una de las únicas 2 leyes que admite el daño punitivo. En nuestro sistema el daño punitivo no está instaurado como sistema, está instaurado en microsistemas, en solo 2 microsistemas. Se ha discutido si es que es viable que los daños punitivos se trasladen a otros microsistemas como el ambiental o al sistema, es decir, a los daños en general.
La respuesta contundentemente ha sido negativa. Esto se ha discutido en las últimas jornadas nacionales de derecho civil, donde se ha dicho que no, y esto se ha discutido también en la jurisprudencia, y recientemente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires ha dicho que no puede pedirse daño punitivo sino en los microsistemas donde está expresamente legislado. Uno de esos dos microsistemas es la Ley 27442 de defensa de la competencia. El otro microsistema donde se admite el daño punitivo, ¿cuál es? ¿En qué otro ley del consumidor? Muy bien, Ezequiel, muchísimas gracias. Entonces, en todo nuestro derecho, solo podemos pedir daño punitivo cuando se viole la ley de defensa del consumidor o cuando se viole la ley de defensa de la libre competencia que estamos viendo ahora. En ningún otro caso es viable los daños punitivos. El primer codificador pretendió que sea aplicable a los supuestos donde se encontraran en juego intereses colectivos. El proyecto del Código Civil y Comercial así lo establecía, se rechazó. La doctrina trató de llevarlo a otros ámbitos, como les acabo de mencionar, al ámbito ambiental, y acaba de ser nuevamente rechazado. Por tanto, solamente tenemos dos microsistemas donde es dable solicitar daños punitivos: defensa del consumidor, defensa de la competencia. ¿Sí? De ahí la importancia que tiene para los abogados estas dos normas, porque son las únicas hasta la fecha que admiten daños punitivos. Pero eso está en la última parte de esta norma, que ya son los aspectos procedimentales y procesales. Por ahora nos vamos a quedar con los aspectos sustantivos de la norma. Decíamos, 3 grandes institutos: actos anticompetitivos o prácticas anticompetitivas o prácticas restrictivas de la competencia, es todo lo mismo. Primer instituto, abuso de posición dominante, segundo instituto, concentraciones y fusiones, que en este cursado no nos va a interesar a los fines evaluatorios. O sea que me interesan solamente los 2 primeros. ¿Qué son? Y ahora vamos a adentrarnos un poquitito en estos primeros. Solamente vamos a dejar planteado cómo funciona el instituto, porque ya son las 7. Vamos a dejar planteado cómo funciona el instituto, y en la próxima clase vamos a analizar los supuestos puntuales de actos anticompetitivos que van a ver ustedes en la legislación. Son bastantes, 4 enunciados en el artículo 2, los restantes a lo largo del artículo 3, con una diferencia sustancial entre unos y otros. Lo que por ahora quiero que les quede claro es cómo funciona este primer instituto de la Ley 27442. El artículo 1 establece de manera genérica el principio general de que toda conducta, todo comportamiento, todo acto que tenga por objeto o por efecto, es decir, que en este punto no me interesa la subjetividad, en este punto. Es decir, que lo que la legislación establece es que toda conducta que produzca un efecto, desde esta perspectiva no me interesa si se produce con intención o sin intención. Aquí no hay subjetivismo. Porque puede tener por objeto, es decir, con la finalidad, o por efecto, es decir, sin la intención lo produce igual. En este punto no es necesario prueba de imputación subjetiva. No se requiere que sea a título intencional, a título de dolo. No es necesario. Cuando decimos que se trata de una sanción de tipo subjetivo, nos referimos a que se sanciona la conducta y no la estructura. Entonces, ¿qué es lo que se sanciona? Todo acto, toda conducta, todo comportamiento. La legislación dice todo acto o conducta, pero es todo desempeño comercial, todo desenvolvimiento empresario, que con intención, espere, acá estoy viendo, a ver, un segundito. Muchas gracias, Romina. Entonces, si vieron fusión en sociedades,
aunque no se lo tomó. ¿Así es? Lo que... Hola, profe. Sí, sí, Romina, No, sí aunque usted no lo tome, digamos ahora en la materia, pero sí lo vimos a fusión. Ah, perfecto, bueno. Acá lo único que vamos a ver, buenísimo, gracias. Lo que tendría que saber yo entonces es, de todos modos, para que no haya equívocos, no lo vamos a evaluar, pero sí les voy a explicar en qué caso la concentración y la fusión resulta violatoria de las normas de defensa de la competencia. Así, ya que vieron fusión, les sirve. Simplemente va a ser a título enunciativo, no se va a evaluar, porque ya lo anunciamos así, entonces, por si hay gente que ya lo anunciamos así en el aula, por si hay gente que no ha visto derecho societario, lo vamos a hacer sin fines evaluatorios. Muchas gracias por la información, no la tenía presente. Entonces decíamos, todo comportamiento se sanciona en el artículo 1, cuya finalidad o no finalidad o efecto no querido sea, y da una serie de, el artículo 1, una serie de sinónimos, no es importante que los tengan presente: limitación, distorsión, falseamiento, restricción de la competencia. Si bien tiene alguna diferencia conceptual, lo que está diciendo en realidad es que se sanciona todo acto o toda conducta empresaria que produce el efecto de distorsionar, de falsear, de restringir, de limitar la competencia en el mercado. ¿Sí? Y más siempre que esa conducta, ese acto, ese desenvolver empresario que limita, que restringe la competencia, tenga un perjuicio más allá del interés de las partes, tenga un perjuicio al interés económico general, dice el artículo 1. Ya vamos a ver que ese interés económico general en algunos casos se presume. O sea que, para que una conducta sea sancionable a los fines de la ley 27442, tiene que producir de alguna manera, intencional o no intencionalmente, alguna restricción de la competencia en el mercado. Ya vamos a ver cómo. Y cuando restringe la competencia, tiene que concurrir otro requisito más, que es que esa conducta, además de restringir la competencia, implique un perjuicio al interés económico general, al orden público económico, que en ciertos casos se va a presumir. En los casos del artículo 2, que veremos en la próxima clase, se presume, iuris et de iure, sin admitir prueba en contrario, que se violó el interés económico general. O sea que, cuando se produce alguno de esos comportamientos que están enunciados en el artículo 2, que no los vamos a ver ahora porque sería mucho, y que están enunciados en el artículo 3, hay una violación de la defensa de la libre competencia y se activa todo el sistema procedimental y procesal de defensa de la competencia. Siempre y cuando, además de probarse la conducta o acto lesivo de la competencia, esa conducta o acto lesivo de la competencia también implique un perjuicio al interés económico general. Son los dos requisitos. Salvo que, excepción al segundo requisito, la violación al interés económico general se presuma, que son 4 casos que están en el artículo 2 de la ley y que lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver ahora si tenemos tiempo, no sé si tienen ganas de verlo ahora o si lo dejamos para la próxima clase, pero hasta acá, ¿se entendió cómo funciona este primer instituto? Sí, doctor. Sí, perfectamente, doctor. Perfectamente. Bueno, ¿quieren que avancemos un poquito más en el artículo 2? ¿Sí? Ok. ¿Están la mayoría de acuerdo? Sí, sí, me dice Carmen. Excelente. Sí, doctor, por favor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a avanzar en el artículo 2. Entonces, nos encontramos con que se sanciona, gracias a Analía. Analía también dice que sigamos. Se sanciona todo acto
que implique un perjuicio al interés económico general. Por tanto, el operador jurídico tiene que verificar dos cosas. El acto que produzca, no importa con qué intencionalidad, la limitación de la competencia, y segundo, que se viola el interés económico general. Pero en ciertos casos, en 4 casos, esa violación al interés económico general se presume, y son los 4 casos del artículo 2, donde cualquiera de las prácticas que allí se encuentran enunciadas se interpreta que son lesivas al interés económico general. Cualquiera de las prácticas que allí se mencionan. ¿Cuál es la primera? El artículo 2, inciso primero, establece que se considera lesivo de la competencia la concertación en forma directa o indirecta del precio de la operación, o sea, de la venta o de la compra de bienes o de servicios. Esto, dicho en términos sencillos, se sanciona la fijación de precios, la fijación directa o indirecta del precio. Cuando una empresa fija, determina, impone precios, esta conducta es per se considerada violatoria del interés económico general y por ende sancionable a la luz de la 27442. La fijación de precios. Por supuesto, es un tema muy complejo, muy interesante. La fijación ha sido objeto de enorme evolución doctrinal y jurisprudencial, y esencialmente lo que se sanciona es la fijación de precios mínimos. La fijación de precios mínimos es siempre ilegal. La fijación de precios mínimos es siempre ilegal. Y la fijación de precios máximos o sugeridos en algunos casos. Ustedes habrán visto en determinados productos que se dice precio sugerido y se impone indirectamente una suerte de obligación, que no es tal, de vender el producto a ese precio. Ustedes me dirán, ¿por qué se sanciona? Sí, Julia. ¿Precios cuidados? ¿Cómo hace? Bien, bueno, muy bien, muy bien. ¿Una marca en particular? Es una No, excelente... ¿no? Brillante, pero Julia, brillante pregunta, maravillosa pregunta. No quería que se den cuenta tan pronto, pero bueno, me van a obligar a tener que adentrarme un poquito más en el tema. Esperaba que se den cuenta un poquito más adelante. El tema de precios cuidados es un tema tremendamente delicado porque hay una intervención del Estado, ha sido sumamente criticada. De hecho, han habido planteos de inconstitucionalidad de los precios cuidados, pero han sido desechados por otras cosas, por otros motivos. Jurídicos, por supuesto, ¿no? Simplemente, para responder a la maravillosa pregunta de Julia, me voy a permitir solo decir que hay ciertos supuestos de intervencionismo que son cuestionables constitucionalmente, y me voy a detener aquí. Uno de ellos son los precios cuidados, donde las soluciones jurisprudenciales han resuelto de manera elíptica la problemática. Pero a esto me voy a permitir dejarlo para el final, para que veamos cuáles sí son los supuestos en donde se han determinado supuestos específicos de ilicitud en la fijación de precios. Entonces, salvo el tema de precios cuidados, les suplico que lo pongamos en stand-by, la fijación, y acá voy a ir dando un poquito la respuesta al tema, la fijación entre privados de precios mínimos, entre particulares, y voy anticipando cuál va a ser la respuesta a la excelente pregunta de Julia. La fijación entre particulares
de precios mínimos es siempre considerada ilegal. Recién les decía, la de precios máximos y la de precios sugeridos. La de precios máximos es la de precios cuidados. Porque no es un precio sugerido. No puede superar ese precio. Es discutido. En algunos casos sí, en algunos casos no. Uno de estos supuestos va a ser precios cuidados. Los acuerdos de precios siempre son violatorios de la norma de defensa de la competencia. Dos empresas que se ponen de acuerdo para fijar un precio común es violatorio de la ley de defensa de la competencia siempre. El primer antecedente, anecdóticamente para cuando tengan algún caso, fue Estados Unidos contra Trans-Missouri del año 1897, donde se aplicó la Sherman Act porque las empresas se habían puesto de acuerdo en el precio del ferrocarril en una determinada zona de los Estados Unidos. Estamos hablando del año 1897. Nosotros tenemos muy pocos casos, y no tienen más de 2 décadas de antigüedad, de sanción a acuerdos de precios. El primer caso importante lo tenemos en el año 2002, o sea, hace casi 20 años. El primer caso relevante que es YPF, ya lo vamos a ver. La razón por la que el mercado en Estados Unidos funciona un poco mejor que en el nuestro, una de las razones, es porque en el mercado norteamericano, desde el año 1897, vienen sancionando los acuerdos de precios. En el caso nuestro, si bien hay algunos antecedentes anteriores al año 2002, este fue el primer caso importante, emblemático, fue en el año 2002. Es decir, nosotros tenemos solo 2 décadas de efectiva aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. El mercado norteamericano tiene más de un siglo de aplicación de leyes de defensa de la competencia. Eso, por supuesto, va a redundar en un mercado mucho más sano y que funciona mejor en el caso norteamericano que en el caso nuestro. Es como cuando decimos tenemos una democracia joven, a diferencia de otros países. Bueno, nosotros tenemos una defensa del mercado joven, que solo tiene, si bien legislativamente tenemos leyes de hace casi un siglo, de aplicación efectiva, no más de un par de décadas. Y reitero, el caso más emblemático de los Estados Unidos, que se sigue citando hasta el día de hoy, es este United States vs. Trans-Missouri, que es del año 1897. Bien, desde allí ya se sentó el principio de que todo acuerdo de precio entre 2 empresas es violatorio de las leyes de defensa de la competencia. Y hay muchos casos más, como el que recién planteó Julia. Uno que a nosotros nos interesa muchísimo es, por ejemplo, el precio de consultas mínimas de los abogados. Si yo les estoy diciendo cualquier precio mínimo es ilegal, ¿será ilegal que un colegio de abogados o una cámara empresaria o una asociación de otros tipos de profesionales, como los profesionales de la salud, fijen un precio mínimo? ¿Por qué es anticompetitivo fijar un precio mínimo? Porque si el colegio de abogados me impide a mí, como abogado, yo no ejerzo la profesión, estoy del otro lado del mostrador, ustedes la mayoría de acá van a ejercer la profesión, no les permite cobrar menos de una determinada cifra, les impide competir. Ese es el razonamiento. Todos los que estamos acá diremos, pero sí, los abogados no le pagan nunca ni siquiera la consulta mínima. Por supuesto, en el caso que les estoy dando, desde luego que no existe una real competencia, el mercado no existe, pero en otros supuestos sí. Si yo le impido a una persona, ¿por qué se sanciona los precios mínimos? Porque si yo le impido a una persona que cobre más barato, le impido que compita. Y esto, si yo le impido que cobre más barato un determinado producto, es decir, que si yo le impongo un precio mínimo, ¿a quién estoy perjudicando? En definitiva,
Si yo le digo a una determinada... Al consumidor. Exacto, Mabel. Lo estoy perjudicando al consumidor. Si yo pongo un precio mínimo, estoy perjudicando... Exacto, Carmen. Lo que estoy perjudicando es, a través de un mal funcionamiento del mercado, perjudico indirectamente al consumidor. Cuando fijo precios máximos, acontece algo parecido, pero hay algunas excepciones. La pregunta magistral de Julia sobre el caso de precios cuidados, la razón por la que se terminó admitiendo la constitucionalidad de los precios cuidados es porque, en definitiva, si bien implica una violación a la ley de defensa de la competencia, porque genera distorsiones, indudablemente genera distorsiones, es decir, sería un acto que distorsiona la competencia, indudablemente beneficia a los consumidores. Esa fue la excepción por la cual los precios cuidados no fueron declarados inconstitucionales, porque supera este test de proporcionalidad que está íncito en la ley de defensa de la competencia, porque termina beneficiando a los consumidores. Por eso les decía al comienzo, precios mínimos siempre ilegítimos, precios máximos en algunos casos. Hay ciertos casos donde los precios máximos o los precios sugeridos pueden generar un beneficio a los consumidores y por ello los precios máximos y sugeridos no siempre son violatorios de la defensa de la competencia. Acuerdos de precios siempre, desde United States versus Transmissouri. ¿Sí? Este es el inciso 1. Vamos más rápido con los otros. El segundo supuesto donde se estima que hay violación a la defensa de la competencia es el inciso B o 2, no importa, del artículo 3, donde lo que se sanciona es la fijación, la imposición de cualquier forma que de alguna manera limite la producción, el procesamiento, la industrialización, la distribución, la comercialización, la compra. Es decir, cualquier conducta que implique límite a la producción o a la comercialización de productos. ¿Y por qué será que se ha sancionado tan fuertemente a aquellas empresas que limiten la producción o la comercialización de bienes? ¿Qué sucede cuando yo limito la oferta? Cuando yo, ¿sí? Limito la competencia. ¿Me repite, perdón? Que limita la competencia y eso hace subir los precios. Perfecto, muchísimas gracias, Mabel. Si yo limito la producción o limito la comercialización, en realidad lo que indirectamente va a producir es una disminución de la oferta. Y si yo limito la oferta, reduzco la oferta, el efecto incuestionable es la suba de precios. Entonces, el segundo supuesto es cuando se limite la producción o la comercialización porque va a tener este efecto no deseado. El primer caso al que yo recién les hacía referencia, justamente este caso al que mencioné del año 2002, es de julio del año 2002, en realidad es de julio del año 2002, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llama caso YPF, CNDC versus YPF. CNDC es Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es el organismo de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, versus YPF, donde, año 2002, se sancionó con 109 millones de pesos a YPF por discriminar precios entre el mercado externo y el mercado interno. YPF vendía en el mercado externo, fuera de Argentina, y en el mercado interno. Y discriminaba los precios, tenía precios distintos para el mercado externo y para el mercado interno. Menores para el mercado externo, por supuesto. Prohibiendo, mediante cláusulas que fijaba con los distintos clientes que tenía YPF, que vuelvan a reingresar los productos. No se trataba, en este caso, de nafta, era
otro producto de YPF que es gas licuado. Se prohibía que el gas licuado vuelva a ser, que vuelva a reingresar al país el gas licuado exportado. ¿Esto qué ocasionaba? ¿Por qué se sancionó esta cláusula y por qué se sancionó bajo este inciso? Porque la prohibición de reingreso del gas licuado exportado lo que producía, en definitiva, era la reducción de la oferta local. Y si se reducía la oferta local, se aumentaba el precio. Entonces, bajo este artículo 3, inciso B, limitación de la producción, se sancionó a YPF en el año 2002 con 109 millones de pesos en el primer caso emblemático de sanción por precio. ¿Por qué les enfatizo el monto? Porque una de las características más importantes que tiene la defensa de la competencia para el día de mañana, para ustedes como abogados, son los altos montos. Si bien es más difícil de probar, si bien hay menos casos, si bien exige una actividad compleja de parte del abogado, tiene altísimos montos, mucho más altos que la defensa de los consumidores. Acá estamos hablando de 109 millones de pesos en el año 2002. No hice la conversión, pero al día de hoy sería una cifra importante. Este es el segundo supuesto. Terminemos con el artículo 2 y los dejo libres. El tercer supuesto de una práctica restrictiva de la competencia donde se presume la violación al interés económico general es el reparto horizontal de mercados. Repartir en forma horizontal, dice la norma, zonas, mercados, clientes, fuentes de aprovisionamiento. Es reparto horizontal de mercado. Es el caso de los cárteles. Esto se llama cartelización. Ustedes, aquellos que ven Netflix, tal vez hayan visto alguna de estas series narcos. Si vieron las series narcos, cualquiera, o sea, a mí una me gustó muchísimo, Narcos, creo que esa es la que me gustó, Narcos, verán que en Colombia los narcotraficantes se dividían en carteles, en realidad es cártels, viene de cártels con K, se fue cambiando a cártel con C y a carteles. El cártel de Cali, el cártel de Medellín, ¿sí? ¿No vieron, no saben de qué les estoy hablando, verdad? ¿O sí? Sí, gracias, Carola, gracias, me quedo tranquilo. Bueno, ¿por qué se llaman cártel? Porque se dividen geográficamente. El cártel de Medellín es la empresa, entre comillas, que vende droga en Medellín. El cártel de Bogotá es la empresa que vende drogas monopólicamente en Bogotá. Y cada uno se mantiene en su mercado geográfico, impidiendo la competencia entre ellos. Y si cada uno se queda se reparten el mercado geográfico, horizontal. Horizontal quiere decir geográfico, eso no les aclaré. Reparto horizontal del mercado quiere decir reparto geográfico del mercado, porque hay otro tipo de reparto, ya vamos a ver. Si cada uno se reparte geográficamente el mercado en zonas, ¿qué se produce en cada una de esas zonas? Sí. Y ellos determinan los precios. Perfecto. Exactamente, hay un monopolio en esa zona. ¿Y qué pasa con los contratos, por ejemplo, de franquicia? Me pasa recién lo mismo que me pasó recién con Julia. Esperaba que no se den cuenta de esto hasta más adelante y ya se dieron cuenta. Es un gran problema, ya vamos a ver un poquito más adelante. Hay zonas de exclusividad con la franquicia. Sí, hay distintos tipos. Bueno, me adelanto, pero un poquitito nada más a la respuesta. Hay algunos trabajos, algún trabajo hecho por mí, pero otros muchos mejores, por supuesto, sobre qué sucede con estos contratos cautivos. Esencialmente franquicia, contrato de exclusividad, concesión. Hay una serie de contratos que fijan exclusividades.
Esos contratos que fijan exclusividades, solo me voy a detener acá, no quiero que profundicemos este tema, lo vamos a profundizar más adelante. Estos contratos que determinan de alguna manera exclusividad, ¿tienen cabida en este artículo, en este inciso que prohíbe los repartos horizontales? Sí, pero en determinados casos. Ya vamos a ver cuáles. Es decir, ¿puede entenderse que estos contratos afectan la competencia? Sí, en ciertos casos. Les suplico que me dejen que lleguemos hasta acá nomás, con estos contratos, digamos, que les quede en mente retenta que los contratos que figuran o que generan exclusividad, franquicia, aprovisionamiento, contratos de exclusividad, concesiones, y me está faltando uno, pueden encorsetarse en este supuesto en ciertas hipótesis. A eso lo dejo pendiente. Sigo un poquitito más. Si no se tratan de estos contratos, el problema que tiene el reparto horizontal del mercado es el que bien dijeron los compañeros y las compañeras, que es que se produce un monopolio en una determinada zona, en un determinado mercado geográfico, y al haber un monopolio, ese cártel, no sé ese cártel, porque ese cártel es el conjunto de reparto, esa empresa monopólica podrá imponer a su gusto el precio sin una competencia. Es decir, lo que hacían los cárteles del narcotráfico no era otra cosa que buscar evitar la competencia, porque de esa forma podían imponer sus precios a los, en este caso, consumidores, aunque de una sustancia ilícita, ilegítima. Queda pendiente el tema de los contratos. Cerramos con el bueno, son muchos los casos, no me detendría. A ver, en el PowerPoint les voy a dejar uno solo, yo acá lo estoy anotando para copiarlo y ponerle, que es el de Loma Negra, por ejemplo. Por supuesto que no siempre la cartelización es tan directa, no siempre la cartelización se produce en una mesa donde se juntan los 4 narcotraficantes más grandes y se ponen de acuerdo en que nadie va a vender droga en el otro territorio. A veces hay formas más sofisticadas de repartirse horizontalmente el mercado. Uno de estos casos son las cámaras de comercio. Por ejemplo, en un caso, tal vez el caso más resonante de los antiguos casos, en el año 2008, se sancionó a distintas empresas proveedoras de cemento Portland. El caso se llama Loma Negra y otros, porque Loma Negra era una de estas empresas, era Loma Negra y otras 5 empresas de producción de cemento Portland, que decidieron cartelizar a la Argentina. Entonces, a través de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que agrupaba a Loma Negra y a estas otras empresas productoras de cemento, la Asociación de Fabricantes había indirectamente determinado, mediante una forma de transferencia de información, cómo se iba a llevar a cabo esta cartelización. Y se sancionó a Loma Negra, insisto, en el año 2008, es el fallo no de la Corte Suprema de Justicia, sino de la Cámara Nacional en lo Económico, Sala B, que era la que en ese momento entendía estos temas, con 138 millones de pesos. Fue a la empresa, a una de esas 5 empresas que más se sancionó. No recuerdo cuánto eran los montos de las otras empresas, 100 millones era la segunda, y en total hacían más de 300 millones de pesos sancionadas a todas estas empresas que formaban parte de la Asociación de Fabricantes de Cemento y que habían decidido cartelizar la Argentina en cuanto a la venta de cemento Portland. Por tanto, en Tucumán solamente vendía cemento Portland Loma Negra. No era Loma Negra, era otra, pero por darles un ejemplo. ¿Sí? Como estos hay muchos casos, como les digo, muchos más sofisticados. Este caso que les estoy mencionando se llevó a cabo mediante sí, exactamente. Amerita Fartabater era la dueña de Loma Negra, una de las empresas más poderosas de la Argentina.
Pero les decía que no siempre es sentarse a la mesa del café, sino que muchas veces estas cartelizaciones se llevan a cabo a través de las cámaras empresarias que reúnen a las empresas de ese mercado relevante. El último caso donde se presume la existencia de violación del interés económico general son cuando hay concertación o coordinación en licitaciones. ¿Esto qué es? Distintas empresas que participan en licitaciones del Estado se ponen de acuerdo para que en esta primera me presente yo, en la segunda se presente Mariana, en la tercera se presente Luciana y así sucesivamente. O nos presentamos los tres, pero en esta primera licitación yo voy a ofrecer menos, en la segunda licitación Mariana va a ofrecer menos, en la tercera licitación Luciana va a ofrecer menos, y así sucesivamente. Esa concertación, esa coordinación de posturas en licitaciones es considerada violación de la Ley de Defensa de la Competencia y se presume iuris et de iure la violación al interés económico general. También hay muchísimos casos. ¿Acuerdan sí. previamente los precios antes de presentarse en la licitación? Exacto, para que en la primera licitación gane uno, para que en la segunda Se licitación gane otro. Sí. Se reparten progresivamente, se reparten en el mercado, solamente que en vez de ser horizontal, geográfico, como lo decimos recién, acá es progresivo. Se reparten en el tiempo. En el otro caso se repartían geográficamente, acá se reparten temporalmente. Exactamente. Muy bien, Mabel. Hay muchísimos casos de estas. Yo estoy anotándola para alejarles. Les voy a dejar el caso de Praxair, que es distintas empresas proveedoras, era de oxígeno líquido y gaseoso medicinal, concertaban posturas en licitaciones en distintos nosocomios públicos. Bueno, se detectó esta conducta y se sancionó a Praxair, Argentina, y a otras tantas, con una multa que era de 70 millones de pesos más o menos. Este caso es del año 2005. Bueno, como son las 7:30 y no quiero que Mariana y Luciana me maten, acá cerramos el artículo 2, que son aquellas conductas que se presumen violatorias de la defensa del interés económico general, por tanto no hay que probar que violan el interés económico general. Y vamos a ver en la siguiente clase, dentro de 15 días, las restantes conductas del artículo 3, a ver si me viene diciendo, creo que dije 3 equivocadamente, porque en la 25.156 estos incisos estaban en el artículo 3. En la ley 27.442 pasaron todos estos incisos que vamos a ver en esta clase y en la clase anterior, en la ley 25.156 estaban en el artículo 3. Ahora, en cambio, están distribuidos en el artículo 2 y 3. Estos 4 primeros supuestos que vimos están en el artículo 2. Así que si yo dije 3, perdón, me parece que en algún momento dije 3. Todos estos son supuestos del artículo 2. Y en la próxima clase vamos a ver los supuestos del artículo 3, que son aquellos también actos anticompetitivos, pero donde no se presume el interés, la violación al interés económico general, sino que hay que probar que además hubo violación al interés económico general. No se activa de manera inmediata la presunción que sí se activa en estos 4 supuestos del artículo 2, pero siempre enmarcados en lo que es el instituto de las prácticas restrictivas de la competencia. Primer instituto de la ley 27.442. Luego analizaremos el segundo y más interesante instituto, que es el abuso de posición dominante de los artículos 4 y 5. Gracias, sí. Este es el artículo 2. Si yo dije 3, me parece que dije 3 en algún momento, es el artículo 2. Antes, estos 4 supuestos eran los 4 primeros supuestos del artículo 3 de la ley 25.156. Esto se desmembró. Los 4 primeros incisos del artículo 3 de la 25.156 pasaron a ser el artículo 2 y se produjo un corrimiento de los restantes incisos. Ya lo voy a explicar un poquito mejor en la próxima clase, pero por ahí si consultan bibliografía vieja les va a aparecer como artículo 3, si consultan bibliografía nueva les va a aparecer estos 4 supuestos como artículo 2, porque varió la numeración entre la 25.156 y la 27.442. Bueno, si no hay preguntas,
Y agradeciéndole nuevamente a Mariana que nos haya generado esta improvisada reunión ante la falla del link oficial. Bueno, nada, ahora ya Mariana. sabemos que el Zoom nos deja, así que nos pasa de Ya estamos más tranquilos. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Lu. La próxima clase, salvo que solicito otra cosa, la próxima clase en principio es fijada cada 15 días, próximo miércoles, o sea, no el que viene, sino el otro, a las 18 horas. Trataremos que sea una hora, hora y media. Así que dentro de 15 días, si les parece, nos volvemos a ver, ¿sí? Yo pongo el link correcto en el aula virtual, y si no, Mariana va a saber rescatarnos. Clase vamos a tener, por ese link o por otro, pero vamos a tener. Por el oficial o por el que invente Mariana, vamos a tener. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos en 15 días. Yo le voy subiendo en el aula virtual algunas de las cositas que vimos ahora. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Lu. A ustedes. Chao, Gracias, hasta luego. la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes.